La regla 70 nos habla de cuánto tiempo tiene el tribunal para resolver los casos, las mociones de sentencia sumaria, los casos de rebeldía, otras mociones y otros asuntos judiciales ante su consideración. Empecemos por los casos. Nos dice la regla 70 que los casos contenciosos atendidos en sus méritos y las mociones de sentencia sumaria se resolverán dentro de los 90 días a partir de la fecha en que queden sometidos para su adjudicación. Toda otra moción, los casos en rebeldía y otros asuntos judiciales se resolverán dentro de los 30 días a partir de quedar sometidos al tribunal. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Dice la regla que ambos términos, el de 90 días para los casos contenciosos y las mociones de sentencia sumaria, así como el término de 30 días para las mociones, casos de rebeldía y otros asuntos judiciales, ambos términos, 90 y 30, pueden extenderse razonablemente cuando la naturaleza del asunto o alguna causa extraordinaria lo hagan necesario. Hemos mencionado anteriormente el concepto de cuando queda sometido al tribunal. ¿Qué significa quedar sometido al tribunal? Los casos quedan sometidos y listos para adjudicarse en la fecha en que concluye la presentación de la prueba, excepto, salvo que el tribunal haya concedido a las partes un término para que le presenten, le sometan al tribunal memorandos de derecho, en cuyo caso, entonces, quedará el caso sometido cuando venza ese término para presentar esos memorandos de derecho que ha solicitado el tribunal, o si antes de que venza ese término, las partes entregaron sus memorandos de derecho, en cuyo caso, si lo hicieron antes de vencer el término, pues en la fecha de entrega de los memorandos sería el momento en que queden sometidos. Las mociones de sentencia sumaria quedan sometidas cuando se reciben las mociones en oposición a las mismas o si transcurre el término para presentar dichas mociones en oposición sin que se presenten. El tribunal podría dar un término para que se presente una réplica y una dúplica. ¿Qué es una réplica? Una réplica es la contestación a la contestación. En el caso de una moción de sentencia sumaria sería la contestación que hace quien presentó la moción originalmente a la oposición que presentó la otra parte. ¿Y qué es la dúplica? Pues la dúplica es la contestación a la réplica, la contestación que haría el que se opone a la moción de sentencia sumaria cuando el que la presentó replicó. Esa es la réplica y esa es la dúplica. Tenemos pues la moción que la presenta el que quiere que se dicte la sentencia sumaria, la contestación en oposición, la réplica que la presenta quien presentó originalmente la moción
y la dúplica que la presenta quien se opone a la moción de sentencia sumaria, y en ese orden: moción, oposición, réplica, dúplica. Si el tribunal concede un término para que se presente una réplica y una dúplica, entonces la moción de sentencia sumaria quedará sometida cuando venza el término para presentar estos escritos. Y al igual que mencioné antes con los memorandos de derecho, si se presentaran antes de vencerse el término dado por el tribunal para ello, para la presentación de estos escritos, pues entonces la moción de sentencia sumaria quedaría sometida en la fecha en que se entreguen estos escritos. No entonces en la fecha que había máxima para entregar.